Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Todos hemos escuchado historias y hemos visto fotografías sobre los famosos Foo Fighters que acompañaban a los aviones, tanto de los aliados como de los enemigos de los aliados, los nazis, los japoneses, en la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto esas esferas que parecían acompañar a los aviones tanto en el frente del Pacífico como en Europa, en los cielos de Europa. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiese caído uno de esos Foo Fighters en la casa de alguien, en la finca de alguna persona en particular? ¿Qué haríamos nosotros si de repente nos levantásemos por la mañana y viésemos que en nuestro terreno se ha originado un incendio y nos encontrásemos en medio de todo ese incendio una misteriosa esfera que bien podría tratarse de uno de esos Foo Fighters? La historia de hoy ha creado fascinación entre los investigadores de todo el mundo, atrajo un grandísimo interés militar durante la segunda mitad de los años 70 y de hecho estamos hablando de algo irresuelto, que después de una polémica conferencia de prensa jamás volvió a saberse nada sobre la esfera Omega-1, la esfera de Beth, tal y como es tratada desde hace décadas por parte de los medios norteamericanos. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a mayo de 1974. Aquí tenemos a un chico que se llama Terry Matthew Beth, tiene 21 años, es estudiante de medicina y vive con su madre Jerry y su padre Antoine, que es ingeniero naval. Es una familia completamente normal, ha decidido irse a una granja de Jacksonville, en Florida, para vivir un poquito aislados y apartados. Quieren tener una vida tranquila y no estar muy cerca del mundanal ruido de las grandes ciudades. Y aquí tenemos esta familia que se despierta en ese mes de mayo de 1974 y descubre cómo en su finca hay 88 hectáreas que tienen un inmenso incendio. Llaman a los bomberos, pero ese incendio parece remitir y deja todo ese terreno absolutamente calcinado. El día 26 de este mismo mes, la familia empieza a inspeccionar la zona, una auténtica debacle, los árboles quemados, todo completamente chamuscado y calcinado, pero en el centro de todo ese incendio se encuentran una esfera, absolutamente perfecta esa esfera y además perfectamente pulida. Es muy curioso porque resulta que tiene unas 8 pulgadas de diámetro, alrededor de 20,32 centímetros y parece que no le ha tocado nada de ese incendio. Podría ser incluso que lo ha provocado ella. Es muy interesante el hecho de que cuando ellos lo cogen se dan cuenta de que no tiene ningún tipo de traza de carboncillo, como si hubiese estado protegida de todo ese entorno infernal de ese fuego. Tendría que haber tenido como mínimo hollín en su superficie, pero nada, estaba absolutamente pulida y perfecta. Brillaba mucho más de lo normal. Entonces, esa familia, pues evidentemente no encuentra en esa esfera ningunos rasguños, ni las típicas manchas oscuras de haber sido quemada, y entonces se piensan que podría haber sido algo que se ha caído del espacio, algo propiedad de la NASA, o peor aún, algo de los soviéticos, teniendo en cuenta que estamos en plena Guerra Fría y con la paranoia tremenda que había en Estados Unidos, se piensan que poco menos que un satélite espía de los rusos, ha caído y ha montado un cisco impresionante en su finca. Entonces, ellos cogen y dicen, bueno, pues de momento esto no lo vamos a quedar nosotros, esto a la saca, y entonces se lo llevan a casa. El destino finalmente de esa esfera es la habitación de Terry, y entonces allí se tira durante 2 semanas hasta que algo muy curioso sucede. Terry hace una vida normal, tiene la esfera en una esquina de su cuarto, y entonces hay un momento en el que llama a una amiga suya que se llama Teresa Fraser. Este chico seguramente se la quería ligar y entonces pues se pone con ella a tocar la guitarra pues un poco en esos momentos, ¿no? Pues de ligoteo. Entonces es muy interesante porque cuando este chico está haciendo improvisaciones con la guitarra,
De repente, esa extraña esfera metálica comienza a vibrar y a emitir un sonido pulsante. Estaba como respondiendo a los sonidos de esa guitarra y de hecho esas respuestas aparecían solamente con algunos acordes específicos. Claro, ellos se quedan muy sorprendidos y bueno, pues en ese momento no saben muy bien qué hacer, pero la familia, eso sí, parece bastante avispada, son los dos científicos, podremos decir que es una familia bastante culta, y entonces comienzan a hacer experimentos con esa esfera, comienzan a rodarla por el suelo, y entonces se dan cuenta de un detalle que les deja absolutamente estupefactos, y es que la esfera, cuando empieza a moverse por el suelo, que ellos la impulsan, pues parece modificar su trayectoria a voluntad para después retornar al punto de partida. Es decir, ellos movían la esfera por el suelo y la esfera, en vez de seguir en línea recta, comenzaba a moverse por toda la casa y luego volvía. De hecho, llegaron a cronometrar ni más ni menos que 12 minutos de movimiento de esa esfera, movimiento completamente autónomo que les dejaba absolutamente pues muy sorprendidos y a veces aterrados, porque aquello parecía que tenía un comportamiento inteligente. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba pasando? Esto es muy curioso, porque resulta que hay un momento en el que ellos se dan cuenta de que cuando hace mucho sol, esa esfera parece que reacciona más y se mueve con, bueno, pues con más fuerza e incluso durante más tiempo. Parece que el instrumento recibe de alguna manera energía solar, pero claro, estamos en el año 1974 y la industria de lo que serían las células fotoeléctricas o fotoelectrovoltaicas pues no estaba tan desarrollada como ahora. ¿Qué era aquello? Hay un momento en el que ellos se dan cuenta de que, eso sí, cuando lo ponen al sol no parece reaccionar y cuando lo someten a rayos infrarrojos tampoco reacciona mucho. Eso sí, hay un momento en el que ellos se dan cuenta de que aquella esfera Omega minus one, se dan cuenta de que parece que está emitiendo una vibración de baja frecuencia en determinados momentos, como si hubiese algo que estuviese operando en su interior. También descubren una pequeña mancha triangular en el fuselaje externo y que ellos entienden que podría representar la región magnética de ese objeto. Claro, ellos pues se quedan muy impresionados, todavía no han hecho público nada y están haciendo experimentos con esa esfera en su casa, y entonces hay un momento en el que cogen la esfera y ponen un martillo, y entonces ese objeto metálico del martillo comienza a vibrar como una campana, y de hecho la esfera también vibra como una campana al contacto con otros metales. Parecía absolutamente magnético, pero ¿cómo podía ser eso posible? ¿Qué era aquello? La extraña capacidad de aquello para moverse, pues evidentemente les tenía pues muy sorprendidos y sobre todo les tenía alerta, porque aquello prácticamente se podía marchar en cualquier momento y lo tenían que guardar en un saco cerrado y dentro de un armario para intentar que no se escapara. Claro, ellos al menos tenían ese miedo de que se les fuera y entonces pues lo hacían así. Hay un momento en el que ellos deciden hacer público su hallazgo y hablan con el periódico local de Jacksonville, y entonces allí mandan a un fotógrafo muy experimentado que se llama Lon Enger. Este señor tiene que hacer de periodista y de fotógrafo, tiene que sacar algunas imágenes, y este señor es completamente escéptico, se piensa que es la típica familia loca norteamericana de Biblia y de fusil que quiere un poquito de fama y que están como una cabra. Y entonces él va para allá respetuosamente, pues quiere abordar este tema, y entonces cuando Enger llega a la vivienda de los Beth es recibido y Jerry, la mujer, pues directamente no pierde tiempo y le presenta la esfera. Entonces hay un momento en el que quieren hacer experimentos con ese periodista, pues para demostrárselo tiran la esfera por el suelo y esa esfera no hace nada. Y claro, el periodista dice, ¿ves? Si es que esto es un engaño absolutamente. Y en ese momento resulta que esa esfera no solamente reacciona, sino que comienza a moverse hacia atrás, hace un giro espectacular de alrededor de 80 grados y
es un movimiento de unos 8 metros y entonces retorna a los pies del fotógrafo. Comenzaron a observar a ver si aquello era pues por algún tipo de elevación en la casa, quizá por algún tipo de imperfección en la madera, y lo hicieron en diferentes sitios, en diferentes momentos, con diferentes condiciones de iluminación, y aquello parecía tener vida propia. Enger examinó la esfera de metal con atención y le fue imposible encontrar marcas o señal alguna de algún tipo de fabricante en su superficie, pero sí que se fijó otra vez en ese símbolo triangular estampado en su superficie. Así pues este periodista se va para el periódico y el día 12 de junio del año 74, en el periódico St. Petersburg Times, pues publica la historia, y entonces en este momento todo esto estalla. Reporteros de todas las ciudades de Estados Unidos llegan allí, a Jacksonville. Incluso el New York Times manda un equipo entero para observar todo aquello, para hacer reportajes. Aquello no solamente estaba despertando la curiosidad en la prensa, sino que de repente representantes del ejército de los Estados Unidos y de la propia NASA se presenta en la casa de los Beth para observar aquello. Gente de todos los alrededores también iba para allá, y claro, la gente entraba escéptica a la casa y salía absolutamente perpleja de las inesperadas habilidades de la esfera. Hay un momento en el que incluso un portavoz de la Marina tiene que dar una rueda de prensa, llegando al punto de admitir en televisión que eran incapaces de explicar su origen. De hecho, ellos lo que exponen es que no es propiedad del gobierno estadounidense y que tienen que, pues evidentemente, tienen que estar estudiándolo todo lo que puedan. Pero ellos, los Beth, no quieren desprenderse de la esfera. Piensan que si lo dejan al ejército, en un momento dado, pues lo van a perder, se lo van a robar o se va a extraviar por el camino, como tantas veces hemos visto. Bueno, hay un momento en el que evidentemente pues la familia se ve completamente, podríamos decir, pues agobiada por la gente. Les tachan de mentirosos, les insultan, les tratan como frikis prácticamente, y esa gente pues lo único que había hecho era encontrarse con algo que encima le había quemado parte de su terreno. Hay un momento en el que en todo este frenesí mediático aparece el doctor Joseph Allen Hynek, quizá el ufólogo más famoso de la historia, que les solicita a la familia Beth que le envíen la esfera a su oficina de la Universidad Northwestern en Chicago. Pero la madre dice que no, que aquello no sale de su casa y la esfera permanece en su casa y que de aquello no se mueve de allí. Claro, esto ocurre hasta que comienza la segunda parte de la historia, y es que Jerry Beth, Terry y el padre, teniendo la esfera allí en casa, hay un momento en ese verano del año 74 en el que comienzan a escuchar cosas muy raras por la noche. Empiezan a escuchar como la música de un órgano en mitad de la noche. Claro, ellos no tenían ningún tipo de instrumento en casa, pero aquello era absolutamente aterrador. Una música de órgano que parecía provenir del interior de esa esfera. Además, las puertas se abrían y se cerraban, aparentemente por voluntad propia, a cualquier hora del día y de la noche. Y llegaron hasta tal punto de pánico en aquella casa y en aquella familia que llegó un momento en el que llevaron la esfera a la estación aérea naval de Jacksonville, lo dejaron en manos del ejército, dijeron: nosotros con esto no podemos. Entonces, ¿qué hace la Marina estadounidense? Pues lo primero que haría cualquier ingeniero, que es: vamos a tratar de abrir esto. Y entonces hay un momento en el que tratan de perforarlo, pero sus máquinas no son lo suficientemente potentes como para penetrar el objeto. De hecho, Chris Benninger, el portavoz de la Marina, informa públicamente después de lo siguiente, que dicen que los primeros intentos para hacer rayos X no les conducen a ninguna parte y que están pues estudiando lo que sería la tecnología para poder abrir aquello. Ni siquiera con lo más duro del mundo, que sería el diamante, el polvo de diamante, eran capaces de abrirlo. De hecho, también querían hacer una espectrografía para ver de qué metal estaba hecho aquello, pero no conseguían hacerlo. Eso sí,
Sí que llegaron a pesarlo, eso sí que se podía hacer, ponerlo en una báscula a la esferita, 9 kilos que pesaba, y de hecho se dieron cuenta, por un tema de flotabilidad y de densidad, que el recubrimiento tenía aproximadamente 1 centímetro de grosor. Y entonces, claro, empezaron a hacer cuentas y se dieron cuenta de que aquello podía resistir una presión de 120.000 libras por pulgada cuadrada, lo que significa 8.165 atmósferas. Es decir, aquello podría pasar por ser el artefacto más duro que ha pasado por toda la Tierra y desde luego preparado para cualquier tipo de viaje espacial, prácticamente como para ponerse cerca de una estrella. Hay un momento en el que la Marina estadounidense comienza a hacer diferentes estudios. De hecho, descubren que la esfera está constituida por un material inoxidable ferroso, muy magnético. De hecho, con un poderosísimo equipo de rayos X se dan cuenta de que dentro hay como dos objetos redondos dentro de una esfera y de hecho pues como rodeadas de un halo, es decir, tenemos la esfera que es el recubrimiento y luego dentro tenemos otras dos esferas que están recubiertas por un halo, además de una densidad muy poco común. Claro, hay un momento en el que también comienzan a observar diferentes anomalías magnéticas. Parece que aquello tiene 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos y 2 negativos, posiblemente de lo que serían esas dos esferas internas, que además eran esos polos magnéticos, esos 4 polos, encima eran concéntricos. ¿Qué era aquello y qué ciencia había detrás de la construcción de aquella esfera Omega-1? Hay un momento en el que la Marina también concluye que aunque la esfera fuera intensamente magnética, no mostraba señales de radiactividad y tampoco parecía ser explosivo, porque ya teniendo en cuenta que aquello no era nada normal, ellos ya se pensaban que podía ser directamente un arma. Entonces hay un momento en el que los científicos de la Marina quieren partir el objeto con algún tipo de prensa hidráulica pues bestial, pero Jerry Beth no acepta y dice que a ver si lo van a destruir y que no, que eso lo han encontrado en su propiedad y que es suyo. En este momento la familia Beth comienza a considerar posiblemente, o sea, la posibilidad de que aquello pues realmente no sea una tecnología humana, que sea tecnología extraterrestre. Eso ha caído en su finca y esa esfera es nuestra, así que me la tenéis que devolver. Entonces hay un momento en el que se la devuelven y el día 13 de julio del año 1974 aparece un misterioso personaje que se llama el Dr. Carl Vinson. Este señor es representante de una empresa de investigación en Luisiana conocida como Omega-1 Institute, con sede en Baton Rouge. Este señor descubre algo absolutamente sorprendente y es por lo que se le suele llamar a esta esfera así. Y es que se tira 6 horas con aquella esfera y descubre que el campo magnético a su alrededor estaba emitiendo ondas de radio, es decir, estaba transmitiendo información. Wilson también dijo que la cubierta de metal de la esfera, cuando era comparada con el acero inoxidable, contenía un elemento completamente desconocido para la ciencia actual. Eso hacía que el metal fuese completamente diferente y entonces expuso públicamente un informe muy polémico en donde exponía que aquello podría ser una sonda extraterrestre damnificada o dañada de alguna manera e incluso algún tipo de dispositivo antigravitacional. Al final, los resultados del Omega-1 Institute sobre la identidad de esta misteriosa esfera fueron tan concluyentes como los de la Marina, pero la familia Beth se quedó sin saber realmente el origen de aquello. Nadie sabía realmente quién había construido aquello y eso sí, los rusos guardaron silencio, no se sabe cuál fue la postura de los rusos. En este contexto, en este mismo año 1974, la familia Beth pues les invitan a un congreso de investigación de ovnis y entonces pues Terry, el chico de 21 años, va para allá con la esfera y entonces pues aquello es el centro de atención total, todo el mundo quiere verlo y entonces hay diferentes científicos que comienzan a estudiar las características y se dan cuenta de que aquello evidentemente está transmitiendo audio. A pesar de no saber el origen del objeto y ni lo que era, pues no pudieron afirmar que fuera extraterrestre, pero tampoco podían afirmar que era terrestre. Un auténtico misterio, un galimatías. Entonces, en este punto de la historia entra el doctor
James Albert Harder, profesor de Ingeniería Civil e Hidráulica, ni más ni menos que de la Universidad de California en Berkeley. Y entonces este hombre está fascinado completamente con estudiar todo aquello, y los resultados que alcanza son absolutamente desconcertantes, porque resulta que el día 24 de agosto del año 74 el doctor James Albert presenta sus conclusiones e informa que, según sus estudios de rayos X, las dos esferas internas estaban hechas de un elemento mucho más pesado que cualquier cosa conocida por la ciencia, prácticamente lo que podríamos llamar materia oscura. Decía que si alguien intentaba dividir aquella esfera, podría ocasionar una deflagración tan grande como una bomba atómica que podría llegar a destruir medio Estados Unidos. Y claro, la familia Beth mostró una preocupación total porque aquello lo tenían en su casa, tenía una bomba atómica capaz de volar medio planeta, y lo tenían ahí en el cuarto del chaval. Entonces hay un momento en el que después de esta polémica rueda de prensa de este profesor de la Universidad de California, se pierde completamente la pista de la esfera Omega-1 o la esfera de Beth. La familia no quiere saber absolutamente nada, el ejército no sabe, no contesta, y de hecho, pues esto es un giro fascinante porque nadie responde al respecto del paradero de esta mítica esfera que protagonizó unos meses fascinantes de verano, y que de alguna manera parece que alguien entró en esta ecuación y dijo: se acabó todo este circo y esto me lo quedo yo, y esto pues a esta familia o la amenazamos o la pagamos para que no vuelva a decir absolutamente nada nunca jamás. Estamos ante la caída de uno de esos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estaría retransmitiendo aquella esfera? ¿Por qué tenía libertad de movimientos? ¿Estaba siendo, digamos que, pues teledirigida por algún tipo de inteligencia que pudiese estar observando la casa de los Beth y todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor? ¿Qué tipo de materia y qué tipo de energía pues podría haber en el interior de esa esfera? ¿Y por qué cayó? ¿Por qué causas cayó? ¿Y qué tipo de motivación podría tener el hecho de tener un dispositivo de escucha en una casita de una familia de los Estados Unidos? Esto es un tema que realmente ha dado la vuelta al mundo, que se paró tras unos meses de estudio y que nadie ha vuelto a hablar de ello de forma, pues podemos decir, periodística, o hay muy pocos informes en internet, en la red, a este respecto. Así que aquí os dejo este misterioso enigma de la esfera Omega-1, que a mí me encantaría tenerla por aquí y tirarla, y seguramente a mi gato le gustaría estar detrás de ella, pero lo cierto es que nadie sabe cuál es su paradero y tampoco la intencionalidad de la inteligencia que podría haber estado detrás de su construcción. Aquí os dejo este videoprograma y nada, pues muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.